Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al canal de la Samaritana del Mundo. Mi nombre es Neri y hoy los voy a acompañar en el desarrollo de los 144.000. Ese es el tema que vamos a tratar hoy a lo largo de una hora. Bueno, con gusto los vamos introduciendo en el tema entonces. Los 144.000 son una profecía que ha estado en la tierra desde hace mucho tiempo atrás. Así, Enoch ya lo citaba en su cifrado de 12.000 a 13.000 años atrás y daba cuenta de la presencia de unas personas, hombres y mujeres, de una constitución especial que iban a surgir en un tiempo determinado y a llevar adelante una tarea especial también. Los 144.000 también se nombra en algunos relatos y testimonios de pueblos ancestrales, como los Hopi. Ellos también hablan de los danzantes del arco iris, de los 144.000 guerreros del sol. Y más recientemente, Benjamín Solari Parravicini, el profeta argentino, los citó en varias de sus psicografías. Así, la profecía de los 144.000 ha estado presente a lo largo de la historia de la humanidad. Siempre se ha hecho referencia a esta profecía como la llegada de unos seres de un cumplimiento particular. Y se ha entregado el mensaje siempre porque es importante que las personas tomemos conocimiento de este plan trazado en el tiempo para la humanidad. No constituye pues una cuestión de leyenda o una cuestión meramente literaria, sino que son unos anuncios. Las profecías son un mapa de navegación para que uno se guíe y tome decisiones de forma pertinente. En este caso, los 144.000 los podemos identificar por ciertas cualidades o características en su forma de ser. En principio podemos decir, y según lo que nos brindan estos tratados antiguos, que los 144.000 tienen una inclinación a enseñar, a compartir lo que saben, toda clase de saberes, pero especialmente lo que es sabiduría. Son generosos en su forma de dar y siempre están interesados por las necesidades de otras personas. Así lo muestra el cifrado de Enoch en este párrafo. Dios ordena a los justos que publiquen la sabiduría de los escritos de Enoch. El título nos dice que hay un ordenamiento, un mandato de Dios para que los justos o los que buscan la justicia publiquen o den a conocer esta sabiduría que entregó Enoch en sus escritos. Y dar a conocer tiene que ver con lo que estamos haciendo acá de compartir con muchas personas un conocimiento en respuesta a este ordenamiento que viene de lo alto. En esos días el Señor ordenó a los justos que llamaran a los hijos de la tierra e hicieran testimonio sobre su sabiduría. Enseñádsela según vuestro acertado parecer, porque sois sus guías, así como las recompensas que tendrán lugar sobre toda la tierra. Porque yo y mi Hijo estaremos unidos a ellos eternamente en los caminos de la verdad durante su vida, y tendréis la paz. Alegraos, hijos de la verdad. Como vemos en el texto, va dando cuenta de que se hace un llamamiento a los hijos de la tierra para que se comparta esta sabiduría. Dice, dando testimonio. Y el testimonio no es solamente hablando, sino demostrándolo con hechos, con acciones, con la aplicación en la vida cotidiana. Entonces, esa forma de enseñar es un acertado parecer, porque es un buen ejemplo, digamos, el poder empoderarse en esta sabiduría y que sea una pauta de vida, mostrar a otros que sí se puede aplicar y que sirve para encaminar la vida. Y así el 144.000 se constituye en un guía natural de otras personas
al tener una de estas cualidades de servicio, de entrega a los demás. Y eso genera, dice, una recompensa o un bienestar, no solo para sí mismo, sino para las personas que está acompañando o que están disfrutando de su sabiduría, que la están recibiendo. Y eso se va a esparcir por toda la tierra. Está hablando de un cumplimiento de muchas personas que van a llevar este testimonio o esta sabiduría por distintos lugares para que se dé a conocer en distintas naciones. Y así el Padre Eterno y su Hijo van a estar presentes en este trabajo, acompañando a cada 144.000 que entregue la verdad porque la conoce y porque la puede contener y está dispuesto a compartirla. Esta actitud, este comportamiento, esta entrega, trae paz porque saber la verdad le permite a uno comprender muchas cosas y, como decía, tomar decisiones pertinentes. Le da a uno la paz de poder obrar con rectitud, con conocimiento. Y esto obviamente genera alegría porque entonces uno se va corriendo de todo lo que fue mentira en su vida, un error, para poder posicionarse dentro del camino de la verdad. Los 144.000, además de enseñar o de compartir lo que saben, pueden hacerlo porque entienden. Han desarrollado una capacidad de comprensión, no solo como un entendimiento intelectivo, sino como la capacidad de poder contener en su sentir una situación o el estado de unas personas. Tienen capacidad de ver algo y de entenderlo, desentrañarlo para poder seguir tendiendo la mano. En Apocalipsis también se da alguna pauta sobre esta característica. Por tanto, yo te aconsejo que de mi sabiduría compres oro refinado en fuego del palpitar interno, para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez. Y unge tus ojos con colirio para que veas, porque de aquí en adelante los que desencarnan a las cosas del mundo descansarán de sus trabajos, porque sus obras con ellos siguen, dice el Espíritu. Aquí comienzan verdaderamente. Los 144.000 se ejercitan en esta sabiduría comprando oro refinado de su trabajo interior. No como el oro del mundo que tiene un precio en dinero y es una cosa. Aquí el oro refinado se refiere a ese fulgor interior, a ese fuego que trae en su corazón y que lo anima a perfeccionarse, a sanarse, a desarrollar procesos poderosos de mutación de su ser para poder entregar a las demás personas. Eso le posibilita una riqueza interior y un crecimiento espiritual que es notorio. Eso le enseña también a los demás cómo esos cambios, esos ajustes que uno hace en la luz, le dan unas vestiduras blancas, no como ropas, sino como pensamientos, emociones, actitudes que van reemplazando a las que eran de oscuridad, a las que eran de engaño. Y uno gesta una mente nueva, un corazón nuevo para poder ubicarse dentro de esa medida. Así, esta verdad le permite correr los velos que le habían ocultado el conocimiento durante tanto tiempo, y es como cuando uno se pone un colirio en los ojos y empieza a ver con claridad. Esta sabiduría le da también el impulso para desapegarse de las cosas del mundo, para poner como prioridad su trabajo interior, su conocimiento espiritual. Y claro, descansa de los afanes del mundo, de perseguir la materia, de estar para afuera todo el tiempo, porque ha iniciado un trabajo hacia adentro, su conocimiento y su crecimiento espiritual. Y esa es una obra que empieza a partir de la decisión que cada uno tome y del tiempo que le quiera dedicar. Pero como vemos, esa comprensión de quién es realmente le va a permitir seguir avanzando y crecer en estas cualidades.
Las psicografías de Parravicini también dan cuenta de la característica de iluminación que tienen los 144.000, en tanto al compartir lo que saben, al darlo a otras personas de forma sencilla, con amor genuino, comparten su luz, iluminan la vida de otros para que a su vez hagan lo mismo. Por ejemplo, en esta psicografía que nos dice: Cristo, caminante, prosigue tu andar, tu decir, tu cantar, tu orar, tu amor al prójimo, a la familia, al amigo, al necesitado, al que a tus puertas llegare, aunque en desagrado fuere. Caminante, tiende tu mano, tu enseñanza, tus mensajes, tu diario, porque es la hora del oscurecimiento. Entrega nuestra luz, entrega nuestra paz. Parravicini describe a un 144.000 que camina por la tierra en forma física, pero también ha caminado las encarnaciones. Tiene una conciencia de haber estado muchas veces en el planeta, haber tenido muchas vivencias y haber aprendido. Ese caminar la vida en lo físico y en las encarnaciones le da una consistencia espiritual que lo impulsa a seguir creciendo, a seguir adelante y, como dice acá, prioriza la familia, el amor a los necesitados, a poner atención a las situaciones, a desarrollar tolerancia, a estar atento a lo que acontece alrededor, como le dedica tiempo a lo interno también, conociendo que se están viviendo tiempos muy difíciles en el planeta, que vienen tiempos más duros todavía, y él está en un entrenamiento permanente para que su servicio cada vez sea más efectivo. Sabe que tiene una luz para entregar y que esa luz le genera paz a las personas, le da una dimensión de la paz que hasta ahora la humanidad no había tenido y que empieza por el trabajo que uno por uno se va haciendo. En la otra psicografía también hay una persona que está con sus libros, que está señalando un sol, una luz creciente, y dice: ve caminante amigo, sana tu sed del deseo en el saber, de la hora en la hora del ser. Ella será, cerca viene, es la hora del decir, del enseñar, del llamar, de la protección. Es la hora de Dios, porque el mundo oscurece y debes ser luz en la luz que entregamos a tu mente desde el ayer. Guía. El caminante amigo entonces, que es el 144.000, que se empieza a sentir sobre la tierra, que empieza a caminar por esta sabiduría, por supuesto necesita saber. Y para eso el conocimiento, el estudio y la aplicación son necesarios, son una norma. Para aprender a hacer necesita uno un sustento, un conocimiento profundo, porque también tiene que compartirlo, tiene que llegar a decirlo, de enseñar, decíamos en un principio. Ese es el tiempo de Dios, es su hora. Entonces, estas entregas que hacen los 144.000 de manera sencilla, muy modestos, van entregando luz, van manifestando amor, en medio de esa oscuridad van poniendo luz en los acontecimientos que se van presentando, atendiendo también a que esta sabiduría le fue entregada siempre, en cada encarnación, y eso le confiere una autoridad en la guía. Las personas los escuchan cuando ellos se manifiestan porque se han venido preparando en el tiempo y ya se reconocen en el momento especial, oportuno, en el cual poder compartir con muchas personas y de muchas maneras esa sabiduría. En otra psicografía de Parravicini, que habla de los seres y los vegetales gigantes, en la imagen vemos unos seres grandes realmente
que custodian o están observando unas germinaciones. Pueden ser plantas, si nos guiamos por lo que dice el texto también. Vegetales y seres gigantes en la Argentina, dice este mensaje del año 1938. Uno de 1940 dice: vegetales gigantes llegarán a la Tierra antes de la Grande Hambre. Otro dice: nuevas vegetaciones gigantes aparecerán en el norte argentino en los principios del hambre mundial. Una de 1960 dice: del astral viajará a la Tierra el nuevo alimento, al igual de los tiempos bíblicos. Y una de 1968 dice: viene sobre la Tierra un nuevo polen fecundador de vegetales. El crecimiento que logrará será exagerado, mas será para bien. Llega el gigantismo a todo lo que pueda ser alimento. Llega el hambre. Esta psicografía la hemos puesto aquí para dar a conocer que no solo va a haber un cambio drástico en las condiciones de la Tierra, porque aunque el panorama es desolador y es tremendo, según lo que indica esta profecía, esta psicografía, va a ser más tremendo aún. Entonces, la condición de seres gigantes entiendo que tiene que ver también con la dimensión espiritual y con la capacidad de amar, que en vez de hacerse más egoísta la humanidad, tiene que crecer en el amor al prójimo. Es una necesidad imperiosa dada la situación que aquí se describe. Y también porque si va a haber una ayuda extraterrena, tiene que haber también un movimiento a nivel de humanidad en el sentido de hacer una parte para que esa ayuda pueda hacerse realidad en la Tierra. O sea, se tiene que ofrecer algo también manifestando la necesidad de alimento que va a surgir en la Tierra. Y no solo el alimento como materia, el alimento espiritual, la necesidad de fortalecer esta emoción que vive en el corazón y que nos acerca a todos los seres de la creación, pero también porque es un mandato del alto y el amor como ley es lo que sustenta la vida en todo lugar del universo. El 144.000 tiene esta condición de amar a las personas, a los animales, a las plantas, se conmueve por todo lo que está pasando a nivel planetario y sufre por el daño que están sufriendo las personas, todas las creaciones de nuestro Padre Eterno. Entonces, esta capacidad de amar sin medida, el 144.000 la pone de manifiesto en sus obras, en su accionar, y eso es algo que tiene que valorarse y que tiene que reconocerse como una cualidad o una condición del 144.000. También los pueblos ancestrales, decíamos, hicieron referencia a ellos. Así, la profecía Hopi dice: cuando la tierra esté enferma y los animales salvajes estén desapareciendo, una tribu compuesta por gente de todas las culturas vendrá a decir con hechos y no con palabras que el amor es fuente de curación, y ayudarán así a restaurar la vida en el planeta. Como vemos, ellos han sido citados siempre porque son una necesidad para esta humanidad, y los Hopi describieron muy bien un panorama actual en cuanto a la condición del planeta mismo, atacado por la misma mano del hombre, que está fuera de su esencia, fuera de su ser, y ha puesto en riesgo a otras criaturas que conviven con nosotros en este planeta y que requiere para una salvación planetaria y de la humanidad que muchas personas de distintos lugares del planeta, de distintas edades, de distinta condición, surjan para manifestar con hechos más que con palabras que si no hay amor en el planeta, vamos directo a una destrucción. Entonces, estas personas que ya están haciendo este trabajo en la Tierra, muchos de ellos
se han involucrado en acciones de salvar, de proteger, de cuidar, de defender, y otras todavía no lo han hecho, pero lo sienten fuertemente en su corazón, ya reúnen estas cualidades de amor incondicional por la creación. Vemos que los 144.000 tienen otra cualidad muy valiosa también, que es que nacen de sí mismos. Esto nos refiere Pablo en la primera carta a los Corintios, cuando los describe así. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo en misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Pablo nos habla de que el cuerpo físico no pueden heredar el reino de Dios, en el sentido de que el cuerpo físico cumple un ciclo vital y cierra su ciclo vital, pero eso no significa que se acaba la vida, porque la vida tiene continuidad. Eso es lo que dispuso el dador de la vida justamente. Pero para tener continuidad en otras encarnaciones, porque de allí también venimos, es necesario que aprovechemos cada encarnación con lo mejor que podamos, no para la distracción, sino para el aprendizaje de lo que es verdaderamente importante y que necesitamos para esa otra continuidad, que es grabar memorias de luz, hacer obras de amor, obras de luz, y eso es lo que da la continuidad, y no el estar distraídos en el consumismo, en el mundo de la materia, en los afanes del mundo. Pablo también nos explica aquí que el cuerpo incorruptible es el cuerpo espiritual, porque ese sí no se puede, digamos, no muere en tanto uno haga su trabajo espiritual. Entonces, lo que decíamos recién, de guardar memorias de luz, revisar, rectificar los archivos que tenemos en nuestro espíritu para que esa luz sea creciente en nosotros, y es la dotación que se nos va a dar en otra encarnación para que se siga ese proceso de ascenso. Por eso dice aquí que no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. O sea, es un proceso por el que pasa toda la humanidad, tengan conocimiento o no de esta ciencia de la vida. En un abrir y cerrar de ojos es que se da este cambio, esta mutación de un cuerpo físico a un cuerpo celestial. Decía entonces si se cumple con las pautas que se señalan, porque hay que tocar una trompeta, y la trompeta es de que nuestro corazón esté grabando la información que debe grabar, las memorias de luz que debe grabar, para tener derecho a otra encarnación, conociendo las leyes de la creación, respetándolas y aplicándolas. Entonces todos somos transformados, y mejor aún cuando lo hacemos nosotros en conciencia, cuando tomamos parte de esa transformación, conociendo al Padre Eterno, a las leyes de creación y lo que Él tiene dispuesto para esta humanidad. Así el código 144.000 es imprescindible para el cambio de vibración planetaria. Esto no está sometido a caprichos, razones o creencias de hombre. Ellos emergen del reencuentro de su Dios interior, de la verdad luz nacida de sí mismos. Es imprescindible porque es el hombre, es la humanidad que se empieza a levantar de la ignorancia, del mutismo, de la violencia, del sometimiento en el que ha vivido hasta ahora, y creciendo en su conciencia empieza a modificar su propio pensamiento, su propia forma de actuar y de ser sobre el planeta. Y no agota su búsqueda, permanentemente está ratificando, rectificando lo que sabe, incrementándolo, dándose tiempo para el conocimiento de su Dios interior, como dice acá, y eso es lo que le posibilita incrementar esa luz que ya empieza a nacer en el corazón de los hombres y las mujeres,
se pare a sí mismo desde adentro, desde su propio entendimiento y conocimiento de quién es y quién es el Padre Eterno en relación con la humanidad. Los 144.000 tienen identidad. Y no hablamos aquí de una identidad del mundo, cultural, social, política, deportiva y demás. Porque todas esas identidades, entre comillas, son transitorias y no representan verdaderamente quién es el hombre sobre la tierra. El hombre inicia su vida espiritual cuando encuentra su importancia de ser, de estar encarnado. Camina hacia un objetivo definido por su capacidad de comprensión. Así llega a entender por qué está aquí. Ha desarrollado su razonamiento en la lógica del espíritu, puede hacer una lectura veloz de su conciencia-memoria y esa es su sabiduría. La sabiduría le permite unir el cuerpo material con el espíritu conciencial y con el alma creacional en una sola fuerza. Esa es su verdadera identidad, su pertenencia al Padre Eterno y su capacidad creacional igual que la de su Padre Eterno, justamente. Y como señala Pedro en la segunda carta, el 144.000, el hombre que se gesta en su fuerza espiritual, es diferente de aquellos que siguiendo la carne desprecian su señorío. Son como animales irracionales y perecerán en su propia perdición, porque habiendo escuchado estos mensajes, siguen eligiendo la perdición y la violencia del mundo y las cosas materiales. Las personas que escuchan estos mensajes, porque ya los venían buscando y por fin los pueden contener, deben avanzar en ese crecimiento exponencial de su ser interior para crecer en esa identidad que no es solamente la del individuo, es la del Padre Eterno también, que se manifiesta en las personas que ya se reconocen como hijos de la luz. Así, descubrir su ser interior reconoce que todo está dentro de él y también se hace fuente creadora de la sabiduría de Dios y del hombre unidos en un solo eje central de poder. Este 144.000 se dirige al vasto universo en su propio interior, donde reside el Verbo y así aprende a edificarse a sí mismo. O sea, emprende un viaje a su propio interior, comprendiendo que el cuerpo físico es un medio para estar en este plano, en esta dimensión, tener vivencias, aprender, pero que el propósito es que su espíritu sea el que se fortalezca con esos aprendizajes y ahí encuentra un conocimiento inconmensurable de la vida y de la creación, pero parte de su ser interior donde reside el Verbo del Padre Eterno, esa fuerza impulsora que nos lleva a seguir aprendiendo y creciendo y trascendiendo todos los escenarios que se disponen para nosotros. Jesús también nos dejó muchas pautas, muchos consejos y condiciones para que podamos transitar ese camino espiritual. Entonces, el que a vosotros recibe, a mí me recibe, y el que me recibe a mí recibe al que me envió, dijo Jesús. El que reciba a un profeta por cuanto es profeta, recompensa de profeta recibirá. Y el que reciba a un justo por cuanto es justo, recompensa de justo recibirá. Así, si escuchamos estos mensajes, no es que recibamos nada más a un mensajero, porque él solamente entrega el mensaje. Estamos escuchando y recibiendo las mismísimas palabras de nuestro Creador. Esa es la importancia de tener disposición para escuchar el mensaje y guardarlo en nuestro corazón, contenerlo y darle una forma a nuestro ser. Porque si clamamos por la justicia de la vida, entonces cuando escuchamos las herramientas y mensajes y todo lo que ha dispuesto el Creador para nosotros, a eso mismo nos hacemos merecedores.
justamente porque con humildad nos disponemos a recibir. Asimismo es el camino del mensajero, entregar con humildad para que otros hagan el mismo proceso en sí mismos. También Jesús daba ejemplos concretos para que entendamos a qué se refería con recibir y entregar en humildad. Y tomó a un niño y lo puso en medio de ellos, y tomándolo en sus brazos les dijo: el que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Y el que a mí me recibe, no me recibe a mí, sino al que me envió. La condición de niño, no como aniñado, sino en el sentido de tener apertura para aprender, tener humildad para aprender, sabiendo que recién estamos despertando a este conocimiento. Entonces hay muchísimo que no sabemos, y para poder abrazar todo eso tenemos que hacer lugar dentro de nuestra alma, desplazando todo lo que no es de la luz. Y tener también la actitud de un niño de saber estar con otros, de saber aprender con otros y hacer cosas junto a otros, estar alegres de estar juntos, disfrutar mientras estemos juntos, porque es un camino largo y nos vamos a necesitar en algún momento. Y hacernos niños para que no seamos altaneros cuando comprendamos algo, porque es algo un poquito dentro de un todo que es muy vasto. Así los niños nos proporcionan un ejemplo de cómo tiene que ser un hombre 144.000 que está dispuesto tanto a recibir como a entregar. El 144.000 elige su esencia por encima de cualquier otra elección que pueda hacer. Nos dice Pablo en la carta de Corintios que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Es una condición muy valiosa, la de saber elegir su propia esencia de hijo de la luz ante cualquier tentación del mundo, cualquier apego material, porque si realmente queremos crecer en espíritu, que es nuestra verdadera esencia, nos tenemos que disponer para acomodar estos mensajes con sus símbolos, con sus interpretaciones en esa dimensión, en la dimensión espiritual, que es nuestro verdadero intelecto, para poder comprender estos y otros mensajes, escenarios, situaciones y acontecimientos que a veces aparecen velados ante los ojos de los hombres porque no tienen discernimiento. Pero el 144.000 avanza en ese camino con paso firme y se da la oportunidad de comprender a partir de la interpretación sustentada en la investigación, en el estudio y en la comprobación. Entonces, su esencia de ser un hijo de la luz le permite elegir esto primero como un designio, como un camino por el cual transitar ante cualquier otra situación que el mundo le pudiera plantear. El 144.000 conoce entonces a Juan, no porque lo tenga aquí mirándolo a los ojos, sino porque lo ha escuchado siempre. ¿Y cómo conoce a Juan? En el libro de los Hechos de los Apóstoles dice: pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Así Juan, cuando estuvo en la tierra, hablaba del arrepentimiento. Y el 144.000
piensa mucho en esto porque su conciencia le hace mirarse y reconocer que ha errado mucho en el camino, ha cometido fallas, errores, pecados, y se da cuenta de que se tiene que perdonar porque obró en ignorancia, pero también el mirarse a sí mismo le enseña que tiene que perdonar a otros también, que no puede seguir cargando su corazón con rencores o dureza en ese corazón. Siente como una necesidad el cambiar esa costumbre por un hábito saludable de aprender a perdonar. Y siendo el perdón un proceso, el 144.000 humildemente acepta el perdón y lo da. Es algo que le surge, decía, como una necesidad en el corazón y que lo pone de manifiesto porque lo libera. Y además de liberarlo, aprende a hacerlo de forma genuina, no solo como un decir, sino como un perdonar auténtico que le nace de lo más profundo. Entonces, para poder juzgar no a otros, sino sus propios actos, es necesario el perdón. No vinimos aquí a juzgar a nadie, sino a nosotros mismos en nuestro propio transitar por esta última encarnación. Y claro, a nosotros nos gusta que nos perdonen. Entonces tenemos que aprender qué tamaño, qué mecanismos, de qué forma uno perdona realmente y se libera del corazón de esas memorias oscuras que tuvo durante tanto tiempo. Y los que clamamos justicia, por supuesto, sabemos de la continuidad de la vida, porque ese fue el testimonio que dio Jesús aquí cuando estuvo entre nosotros y resucitó. Entonces, esa evidencia nos dice a nosotros que como hijos del Padre Eterno también vamos por ese camino. También como consejo, como pensamiento para que guardemos en nuestro corazón, se nos dice que sed prudentes en esta época porque la codicia desembocará en muerte. Son los años de la confusión y de la duda. Son los años de la elección y la selección. Quien se viste de humildad, en la búsqueda encuentra sabiduría. Quien se llena de bondad, obtiene la dicha. Quien se nutre de belleza, recibe perfección. Quien escucha la buena enseñanza y aprende del sabio y del anciano, obtiene el conocimiento. Quien se nutre solo de la verdad, recibe el don del Espíritu. Vemos que todos estos consejos son como un libro de sabiduría en el cual se puede profundizar mucho, pero la prudencia, la bondad, la belleza en el corazón son en el mundo principios o valores. Para nosotros son leyes, porque ¿cómo pudiera uno equivocarse si puede contener estas inteligencias, estas fuerzas en su propio ser? Es el tiempo de la confusión y de la duda para el mundo que sigue perdido, pero es el tiempo de la claridad y del don del Espíritu para los que perseveran en esta búsqueda y en este conocimiento. También quien da amor y observa conducta, su premio es la luz de la comprensión y nunca estará solo. Así pues, sed magnánimos al obtener poder, sed justos al impartir justicia y sed equitativos y no codiciosos al realizar tus negocios. Estas condiciones también las tienen los 144.000 o algunas de estas por lo menos, porque observar la conducta no de los demás, sino de sí mismos. Y ahí, claro, uno quiere aprender con amor, no quiere aprender con dolor. Por eso, tenerse paciencia, ponerse atención, dedicarse tiempo, le va a permitir comprender por qué vivió lo que vivió y qué es lo que aprendió de todo lo que atravesó. Y claro, nunca estamos solos porque nos asiste nuestro Creador y en ese aprendizaje Él se manifiesta con su sabiduría. Este conocimiento nos da un poder, pero no por encima de los demás, sino en nosotros mismos. Poder mirarnos, poder comprender, poder sanar y poder perdonar,
Por eso es importante ser justos con los demás y con nosotros mismos también. Buscamos siempre la verdad, buscamos la vida. Entonces, mantener un equilibrio en esa búsqueda, en la aplicación, en el trabajo cotidiano. Y claro, no ser codiciosos porque contener este conocimiento en la medida que cada uno puede, en equilibrio decíamos. Y asimismo en las cosas del mundo, trabajo y cosas materiales, no sirve acumular, sirve que cumpla su función, pero también dejar ir. Hablábamos del desapego entonces de la materia. También el 144.000 responde a este ordenamiento. Sabed perdonar y olvidar la venganza y se os dará la paz. Sed pues honestos y pacificadores, hombres dignos y sencillos. Renovad vuestro espíritu y recibiréis gracia del cielo. Se ha iniciado el tiempo para que brille la justicia. Nunca ha estado ausente. Solo trataron de ocultarla. Ahora el brillo de la espada cegará a los inicuos y desgajará a los hipócritas de sus pedestales. La persona que se identifica con el código 144.000 está en ese proceso de aprender a perdonar, o ya ha hecho un gran avance en el perdón a sí mismo y a los demás, porque comprende que no necesita la venganza. La venganza le ha traído más dolor y ha seguido cargando su corazón. Entonces, en este tiempo que necesitamos paz en el pensamiento, en el corazón, el perdón es una herramienta maravillosa. Esto nos lleva a practicar la honestidad con uno mismo y con los demás. Dejar de mentir, por ejemplo. Buscar la pacificación, no ir a una contienda por ir. Buscar todos los mecanismos para resolver conversando, entendiendo. Y eso nos da dignidad en nuestro ser, aprender a ser realmente a partir de la sencillez. Así el 144.000 está en un trabajo permanente de renovar su espíritu para seguir recibiendo la gracia que se nos da en este tiempo. Por eso se señala este tiempo como un tiempo de justicia, que se ha clamado siempre por ella, pero los afanes del mundo han desviado la mirada hacia otro lado, como si estuviera oculta la justicia. Pero en realidad, las personas que crecen en este fulgor interior, en este fuego de su corazón, son como una luz, como una espada, que sirve para desgajar la mentira en uno mismo. Una espada en el sentido de estar atento a esos filos que cortan, no para aplicarla en otros. Es en sí mismo un filo de justicia, de verdad, que nos sirva para recortar lo que ya no nos sirve, ¿sí? Y mantener lo que sí es esencialmente nuestro. Los 144.000 entonces vienen de Dios, saben de su origen, saben para dónde van. Entonces, vino pues a mí palabra del Altísimo innominado diciendo: antes que te formases en el vientre te conocí, y antes que nacieses te santifiqué. Te di por profeta a las naciones. Y yo dije: Señor sin nombre y sin fin, he aquí, no sé hablar porque soy niño. Y me dijo el Señor: no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú, y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice el Altísimo. Cuando uno reconoce de dónde viene, claro, ya no se siente solo, porque sabe que se asiste permanentemente. Y el Padre Eterno nos habla en nuestro interior, solo que nosotros dejamos de hablar con Él. El 144.000 retoma ese diálogo como quien habla con su papá, así, de tú a tú, con honestidad, con confianza, con amor. Y si bien Él sabe lo que nos pasa, sí es necesario hablarnos con Él, es muy necesario, porque Él se manifiesta en muchas formas en nuestra vida, pero si no le hablamos, probablemente se está manifestando y no lo estamos viendo. Entonces, ese venir de Dios es que volvamos a Él también hablándole. Y extendió el iluminado su mano y tocó mi boca,
Y me dijo el Supremo Eterno: He aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir la huella de la maldad, para arruinar y para derribar toda mentira del que se hizo pasar por Dios, para edificar el nuevo hombre y para plantar en él mi justicia y mi verdad, dice en el libro de Jeremías. El 144.000 comprende que lo que puede expresar de su boca, de su sabiduría interior, le es dado por el Padre Eterno. Lo asume con humildad y se dispone a ser un instrumento en las manos y en la boca del Padre Eterno. Entonces, esa humildad le confiere autoridad para destruir la maldad sobre el planeta, pero primero en sí mismo. Entonces hay que derribar la mentira del que se hizo pasar por Dios y que está acá en el planeta. Ese es un trabajo individual, también con una batalla interna para vencer toda debilidad, toda mentira, los errores, la ignorancia, para que surja una nueva humanidad. Es un trabajo bien individual, a la vez que colectivo, con todos los hombres y mujeres que puedan contener este conocimiento y se identifiquen con esta medida. Así el 144.000 es el que se cita en el Apocalipsis 7 del 13 al 14. Entonces uno de los ancianos habló diciéndome: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Vemos en este diálogo tan chiquitito, tan sencillo, que los que se visten de ropas blancas saben quiénes son, saben de dónde han venido, los reconoce el anciano de días, los reconoce el Creador y les dice: han salido de una gran tribulación, han salido de un tiempo muy duro, muy difícil de encarnaciones, en el que fueron vapuleados, manipulados, violentados, masacrados, pero en este tiempo comprenden que todo eso fue aprendizaje y forja y entrenamiento y se levantan, porque siendo de la luz se vuelven a levantar siempre. Salen de esa gran tribulación, lavan sus ropas en el conocimiento luminoso de nuestro anciano de días y quedan limpitos del mundo. Ese es el efecto de su trabajo, es su fruto. Son pues los que se nombran en el Apocalipsis y que escuchan el mensaje y tienen una o muchas de estas condiciones, ya se identifican dentro de esa medida y vienen alegremente a cumplir su parte en la profecía. Vienen con humildad, con disposición de corazón para servir a otras personas, para que se levanten también, para que reconozcan el poderío, el señorío que aquí se citaba, que tienen y que desconocen hasta ahora. Entonces el 144.000 es una persona imprescindible, dice la profecía. Es imprescindible que se manifieste y que se presente y que busque a sus hermanos. Sientan el llamado, no solo el llamado que hacemos los mensajeros, sientan el llamado de su propio corazón para dar esa respuesta con su medida, con sus colores, con su vibración, para poder llegar a un tiempo nuevo y a esa nueva humanidad que hemos pedido tanto. Nosotros somos los que empezamos a configurar esa nueva mente y ese nuevo corazón que se requiere para este tiempo. Los invitamos a seguir aprendiendo con el canal de la Samaritana del Mundo. Muchas gracias por su asistencia y nos volvemos a ver.